Lo sucedido en Los Ángeles, California, ha abierto el debate sobre uno de los atributos de Dios. Sí, dije atributo de Dios, y es la ira. Veo a muchos creyentes en mis dos videos más recientes donde trato el tema de lo sucedido en California, diciendo que si Dios es Dios, no puede airarse. Ejemplo, mira este comentario. Entremos en contexto. Comenzando el mes, se celebraron los Golden Globes y la presentadora Nikki Glaser dijo algunas bromas respecto a Dios. Una de ellas fue que varias personas como madres tenían nominaciones, pero Dios tenía 0 nominaciones y que Los Ángeles era una ciudad sin Dios. Ya han pasado muchas horas en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado en llamas. ¿Quién fue el que más gritó? Veamos bien los números. El elenco y el equipo lideran el camino con 11 nominaciones. Las mamás se mantienen fuertes con 3 gritos. Dios creador del universo, 0 menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Después, misteriosamente, luego de 2 días, comenzó Los Ángeles a arder en llamas. Muchos usuarios en las redes sociales comenzaron a culpar a la presentadora diciendo que por su culpa la ira de Dios había sido derramada sobre Los Ángeles. De hecho, la presentadora tuvo que limitar los comentarios en redes sociales ya que las personas le estaban diciendo muchas cosas terribles. Glaser no solo bromeó diciendo que Dios tenía 0 nominaciones, sino que usó un báculo y mitra papal y dicha foto permanece como su perfil de Facebook. No creo en lo absoluto que Dios escuchó a Glaser decir en los Golden Globes: yo tengo 0 nominaciones y Los Ángeles es una ciudad que no me tiene, y de repente Dios decidió bajar y quemar a todos Los Ángeles. No, en lo absoluto no creo en eso. Pero la presentadora en algo que no se equivocó es en decir que Los Ángeles es una ciudad sin Dios. Hablemos en serio, la depravación que hay en Hollywood, por ejemplo, es una aberración, es indignante. Hay muchos videos donde sus actores hasta exaltan a Satanás, ya sea en modo broma. Este debe estar muy feliz con todo lo que sucede en Hollywood. Volvamos al tema de la ira de Dios. Veo a muchos hermanos diciendo que Dios no tiene ira, que Dios es un Dios todo bondad, que Dios es un Dios amable, que si Dios se iraba solamente era en el Antiguo Testamento, pero que el Dios del Nuevo Testamento no se puede airar. Y esto es totalmente una falacia, ya que si tratamos de hablar de un Dios que no se inmuta, que es inmutable, que no surgen cambios en él y que no hay sombra de variación, es imposible pensar que el Dios en el Antiguo Testamento era de una forma y ahora en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de una manera distinta. Esto es totalmente falso, porque estaríamos hablando de un Dios que surgen cambios en él, que fue de una forma en el pasado y ahora es de otra forma distinta. Citemos al Antiguo Testamento. La Biblia dice en 2 de Crónicas 39, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. También dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. O sea, es como que el Dios del Antiguo Testamento siempre vivía airado, pero de repente el del Nuevo Testamento surgió un cambio y ahora es un Dios todo compasivo. Tengamos mucho cuidado con esto. Dios no se inmuta, Dios no cambia, y podemos radicar con esto en la herejía del segundo siglo de Marción, de decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al del Nuevo. Él pensaba que Jesús bajo ningún concepto podía ser igual al Dios del Antiguo Testamento, pero esto es un error, porque el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son un solo Dios, es el mismo Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Ahora, hagamos un pequeño repaso sobre el Nuevo Testamento. La Biblia rápidamente nos habla de Ananías y Zafira. Dice que estos vendieron sus propiedades y quisieron engañar al Espíritu Santo con una ofrenda distinta a la que habían conseguido. Sabemos la historia, ellos dos cayeron muertos. En segundo lugar, Hechos capítulo 12 nos presenta a Herodes. La Biblia claramente dice que por cuanto éste no quiso dar la gloria a Dios, un ángel del cielo descendió, le hirió y sabemos que murió podrido de gusanos. Entonces, en el Nuevo Testamento también vemos un Dios que muestra este atributo que a muchos cristianos les pesa aceptar, que es la ira. Pero nuestro pasaje clave se encuentra en Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Aquí rápidamente salen hermanos diciendo que es imposible que un Dios misericordioso pueda sentir ira. Yo creo que el problema está en la mala exégesis que hacemos cuando hablamos del atributo de la ira. No podemos pensar que la ira de Dios es como la ira mía o la ira tuya. La ira de Dios es una ira justa y es una ira santa. La ira de Dios no puede ser como la de nosotros los humanos, que de cualquier cosa podemos tomar o tener ira y actuar de la manera que no es justa. No. La ira de Dios es una ira justa. Y como vemos en el libro de Romanos, Dios todavía sigue derramando su ira. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de impiedad. Hay dos comentarios que quiero compartirte sobre este pasaje, así que no te desesperes. El primero es de Murray. Él dijo: es innecesario y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios, el privarla de su carácter emocional y efectivo, el interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión entre el pecado y la miseria, es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. Morris también dijo: en Romanos 1:16 Pablo habló de salvación. ¿Pero de qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. A menos que haya algo de lo que salvarse, no tiene sentido hablar de salvación. De nuevo, el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con verdad. Dios se revela contra las ofensas de los hombres y también se revela en contra de las injusticias que estos cometen entre sí. No tengamos la falsa idea de un Dios que no reacciona ante el mal. Nuestro Dios está en los cielos, está sentado en su gran trono, pero Dios está viendo cada una de las cosas que se cometen y, como Romanos dice, Él se revela contra la impiedad de los hombres, contra la injusticia. Él revela su ira. La idea era que esos hermanos que no entienden el atributo de Dios, o sea, la ira, puedan entenderlo a través de estos pasajes bíblicos. Así que por favor, antes de comentar este video, si todavía no lo entiendes, te insto a que te sientes con tu Biblia a estudiar este atributo de Dios, porque sí es un atributo, la ira de Dios, la cual de una manera u otra Dios todavía derrama sobre las injusticias y las inmoralidades de los hombres. Así que amigos, es importante que me digas en los comentarios qué te ha parecido este video, que te suscribas, que actives la campanita, que me des un me gusta para que YouTube recomiende este video a más personas y nada, nos vemos en una próxima. Dime, ¿contamos contigo?